Aleluya. Dios lo bendiga en esta noche, noche especial, noche para hablar sobre el Señor Jesús. Es su semana, la semana mayor, la semana en que recordamos todo lo que el Señor pasó en esos últimos días y nuestros primeros días para la salvación y la vida eterna. Mire, el Señor en esa semana hizo todo para que nosotros fuéramos salvos. El Señor hizo en esa semana todo para que la humanidad entendiera de qué se trataba ese sacrificio. El Señor hizo todo y todo lo hizo por amor hacia nosotros, por amor a hacer el cambio de antes y después, porque la tierra se dividió en dos a partir de ese momento. No fue en su nacimiento, no fue cuando empezó su ministerio, sino en esta semana. En esta semana fue el punto, decimos así, de la bisagra. El antes y el después. Como pasa en nuestras vidas. El antes de la vida del pecado y después de nuestra vida en el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Dios hizo por amor y lo hizo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por gracia, nosotros no seríamos salvos, porque estaríamos condenados, porque no tendríamos manera de salir. Solamente tú abriste la puerta a través de la gracia. No éramos capaces, ni aún lo somos, de cumplir aún ni uno solo, como dice, no hay justo ni uno solo en la tierra, solo Jesús. Y todo lo hizo por amor, como dice la alabanza. Y todo lo diste, Jesús, por amor. Aleluya. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque vamos a tratar en especial, vamos a hablar en Lucas capítulo 19. Vamos a hablar todo el capítulo 19 porque ahí vemos en ese capítulo 4 aspectos por lo cual Jesús se presenta en Jerusalén. 4 aspectos. Y lo vamos a ver. Bendito sea el Señor. Vamos a recordar eso que el Señor hizo por amor. Entonces vamos, porque en este capítulo, en el capítulo 19, hay unos eventos muy importantes. Algunos ocurrieron dentro de Jerusalén y otros afuera de Jerusalén, pero están ahí empatados en ese momento de su entrada triunfal a Jerusalén. Hay uno que habla sobre Zaqueo, que es a las afueras, porque habla que es en entrada a Jericó, pero vamos a ver todo el capítulo de Lucas 19 y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Los que tengan la Biblia, vamos y se sitúan en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y lo vamos a leer, si así Dios nos lo permite, casi todo este capítulo. Capítulo 19, Lucas 19. Bendito sea el Señor. Del 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y a ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Voy a resaltar esta parte. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Voy a repetir este pedacito porque lo quiero resaltar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída y vamos a desarrollar. Hay un título que ustedes están viendo que se llama Jesús en Jerusalén, porque estamos tratando de esta semana, porque fue su entrada triunfal en Jerusalén y sus días que pasó ahí y sus días de martirio en la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a tratar unos temas. ¿A qué vino Jesús a Jerusalén? ¿O a qué vino Jesús a nuestras vidas? ¿O a qué vino Jesús a tu casa? ¿O a qué vino Jesús a la casa de Zaqueo? Hemos leído, Zaqueo era un jefe de los publicanos, ahí dice, de los publicanos. Supervisaba a los hombres que cobraban. Y cobraban los impuestos y por supuesto recibía de ese impuesto una tajada. ¿De quién? Pues de aquellos que daban sus impuestos. Por eso escuchaban que él decía: si algo tengo de los pobres, yo lo regresaré. ¿Qué dijo Zaqueo? Dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, dice él. No decía lo que me dieron. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, mira, en su conciencia sabía que él se había defraudado a muchos. Él decía: se lo devolveré cuadriplicado. Ya el Señor había tocado el corazón de Zaqueo. Ya Jesús había reargüido su corazón. Ese hombre que subió a ver a Jesús desde un árbol era porque el Señor ya lo había tocado de una u otra manera, porque corría a prisa a buscarlo a él. Así como nosotros debemos correr a buscar a Jesús, así como nosotros debemos correr, porque nuestra situación de pronto no es la mejor. Es posible que tengamos algunas comodidades como Zaqueo. Era un hombre rico, dice la palabra. Era rico. Sin embargo, algo le faltaba. Y le faltaba llenar su corazón con Jesús. Entonces, Jesús viene a traer salvación. Y trajo salvación no solamente a Zaqueo, sino a su casa. Porque Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación
a nuestras vidas, hoy ha venido la salvación para tu hogar. Hoy ha venido el Salvador de los hombres. El que vio Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta semana estamos viendo a qué vino Jesús. Y Jesús vino a traernos la salvación. Y no es de sorprendernos que haya sido rico este Zaqueo. Cuando Jesús y sus seguidores pasaban por Jericó rumbo a Jerusalén, decía, eran unos momentos antes del domingo que acabamos de pasar. Eran unos momentos todavía nuevos, quién sabe si 1 o 2 días antes de que Jesús entrara por las puertas de Jerusalén. Porque esta ciudad de Jericó estaba a las afueras de la ciudad principal, que era Jerusalén. Entonces Jesús y sus seguidores pasaban rumbo a Jerusalén y llegaron a donde Zaqueo. Y este Zaqueo recibió a Cristo en su casa. Es que lo que vemos es que en su anhelo hizo 2 cosas poco comunes para un hombre como él, un hombre rico. Corrió como un niño y se subió a un árbol. Una persona con esa característica no hace eso. Por lo general, un rico hace que otro se suba y le diga: súbete y mírame por dónde viene, o súbete y llámele la atención. No. Zaqueo corrió como un niño y se subió a un árbol. Tenía una dificultad, sí, era pequeño, pero era rico. Y rico pudo haber buscado muchas la manera de ver al Señor. Pudo mandar a varios que le abrieran espacio y meterse entre todo el grupo y estar delante. Pero no, lo hizo con sus propios pies y corrió y subió a un árbol. En ese momento fue tocado por el Señor. Fue Jesús el que quiso ver a Zaqueo. Jesús se detuvo y miró hacia arriba, hacia donde estaba Zaqueo, y le dijo a Zaqueo que se bajara y le recibiera como su invitado. Zaqueo había estado buscando, pero ahora había hallado lo que buscaba. Algo que no llenaba su corazón, algo que no llenaba su vida, algo que no hacía que su vida fuera realmente llena de paz y de gozo. Porque el rico puede tener muchas cosas, pero no tener la paz que solamente Dios puede dar. No puede llenar el corazón. El dinero, las riquezas, las cosas vanas de este mundo no llenan el corazón del hombre. Entonces Zaqueo recibió a Jesús con gozo y dio muestra de que había experimentado una nueva vida en su corazón. ¿Y por qué lo sabemos? Porque inmediatamente dijo: la mitad de lo que tengo se lo daré a los pobres. Y si en algo le he faltado, lo que falte le daré cuadriplicado. ¿Cuál de nosotros cuando vamos a la iglesia decimos: Señor, daré mi diezmo tal y como me corresponde? No pensando que me hará falta, sino que, Señor, lo he determinado en mi corazón. Lo he determinado. Porque no es, como dice la palabra, no lo vas por necesidad, no lo vas a dar por obligación, sino como ese dador alegre. Y Dios mira con amor al dador alegre. ¿Y sabes qué? El que va a cuadriplicar lo que tú das es el Señor. ¿Tú no lo crees? Yo lo creo. Yo creo que el Señor siempre, nunca se queda con nada. Porque Dios no es deudor de nadie. Bendito sea el Señor. Entonces la salvación vino a la casa de Zaqueo. Y debido a que ejerció la misma clase de fe
como dice la palabra, por ser hijo de Abraham. Clase de fe salvadora que solo viene de parte de los hijos de Abraham, como le dijo el Señor. ¿Cómo le dijo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar y a salvar lo que se había perdido. Para el Señor, ¿cómo estaba Zaqueo? Zaqueo estaba perdido, porque eso dijo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué contraste, ¿verdad? Vemos aquí entre la actitud de nuestro Señor hacia Zaqueo y la actitud de la multitud. ¿Qué dijo la multitud? La multitud decía esto, murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Te parece hoy algo parecido? Cuando llega alguien a nuestra congregación lleno de pecado, lleno de dificultades, y como ya tú estás en una posición ya holgada en la iglesia, dice, este no tiene con qué, este es un super pecador. ¿No te parece que ha pasado? Cierto que ha pasado. Los que estamos dentro de la congregación, muchos ya se sienten salvos y no quieren extender la mano a aquel que no está aún a los pies de Cristo. Sí, yo lo he vivido. Lo he vivido y he escuchado a algunos, eso no tiene remedio. ¿Cuántas veces ha venido aquí, pero que nada? Ya lo verás el próximo viernes borracho en la esquina. Ya lo verás en fornicación, en adulterio. Vive una vida impura. ¿Sabes qué? Debes llenarte de misericordia y de piedad como Jesús. Nosotros siempre debemos tener una mano abierta y extendida para aquellos que están necesitando de Dios, que están necesitando de Jesús. Esta gente no vieron el bien que se le hacía a Zaqueo, sino el mal que se estaba, según ellos, haciendo Jesús entrando a la casa de un pecador. Los judíos veían mal que cualquiera entrara a la casa de un pecador. Ni lo dejaban entrar a sus sinagogas, ni siquiera se acercaban a ellos. Porque según ellos, la salvación solamente era para aquellos que mostraban una vida sin tacha, una vida que pudieran decir que es completamente limpia. Pero el Señor después los desnuda. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos podían solo merodear y criticar, como hay muchos hoy. Muchos merodean y critican, porque miran que aquella persona que está entrando en la congregación, el Señor está moldeando, está cambiando en el tiempo que el Señor ha tomado para traerlo, y segundo, en la transformación de ese ser. En algunos cuesta algunos días, pero en otro hasta meses y años. Yo recuerdo de una hermanita que iba a la iglesia donde yo iba en mis primeros años, y yo le pregunté, hermanita, ¿usted es bautizada? Me dijo, no, hermano, yo llevo 12 años aquí y no he podido bautizarme porque no me dan entrada por tal y cual situación, porque no cumplo los requisitos para bautizarme. Y ustedes pueden imaginarse, había más de una traba para que esa hermanita no pudiera bautizarse. Y tenía 12 años sin perder un solo domingo, me decía ella,
sin perder un solo día de la semana. Ayunaba y oraba, pero no podía participar de la Santa Cena, ni podía tampoco servirle al Señor, porque le faltaban ciertos requisitos para bautizarse. Es decir, ¿qué tal si esta señora representa un Zaqueo? Entremos en su corazón, entremos en su casa y digamos, así como le dijo el Señor a Zaqueo: he venido a buscar y a salvar a ti, Zaqueo. He venido a tu casa. Así le digo al Señor, vamos a buscarlo nuevamente. Y Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Le está hablando Jesús a un judío, porque Zaqueo era un judío. Al llamarlo hijo de Abraham, es decir, hijo de los judíos. Era judíos al decirle así a Zaqueo. Pero los demás no lo veían así. Lo veían como un pecador que no tenía ninguna razón para la salvación. Pero Jesús dijo: he venido, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, el versículo clave en esta parte de Lucas capítulo 19 es este versículo 10, que dice así: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, lo que se había perdido. Entonces, una de las razones por la venida del Señor es a salvar, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Mire que hay dos cosas importantes. No solamente la salvación, sino la búsqueda. Dice ahí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que no solamente es que tú vas a Cristo, Él te está buscando. Dios vino a buscarte. Dios vino a entrar a tu corazón. Dios vino a entenderse contigo, porque ha dicho que Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Y qué le ocurrió a Zaqueo? Lo que ocurre en cualquiera persona que confía en Jesucristo. ¿Qué le ocurrió? Inmediatamente una transformación. Si tengo algo que le he quitado a los pobres, se lo regresaré cuadruplicado. Hubo una sanación espiritual. Hubo un cambio trascendental, un nacimiento de nuevo, una persona transformada. No era aquel Zaqueo que era antes de Jesús, sino un nuevo Zaqueo después de Jesús. El antes y el después. A eso ha venido Jesús a nuestro corazón. A quitar el antes y a colocar un después, a transformar nuestras vidas, a que se borrara el pasado, ese que está lleno de pecado, está lleno de traumas, y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿A qué más vino Jesús? Vamos a leer del 11 al 27, lo que sigue del capítulo 19 de Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a continuar en la lectura. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola
por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Quiero que escuchen esto. 10 minas. Ahorita voy a hablar que hay diferencia entre minas y talento. Talento es una cosa. Ahorita hablamos de eso. Les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Escuchen, a este rey, sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber qué habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Cuántas minas? 10 minas. No olviden, el primero dijo que le había ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en el poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, escuchen bien claro esto, que a todo el que tiene se le dará más, se le hará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Tremendo. Esta es una parábola que está escrita aquí después de lo que leímos de Zaqueo. Entonces vamos a entrar en dónde ocurre esto. Pues esto ocurre en Jerusalén. Ya el Señor ha entrado a Jerusalén. Ya entró y pasó todo lo que pasó y el Señor está en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, bueno, dice la palabra que estaban cerca de Jerusalén. Están a la entrada. Y así dice
versículo 11. Dice así: oyendo esto estaban estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una palabra por cuanto estaban cerca de Jerusalén. No habían entrado. Entonces no habían entrado a Jerusalén, pero estaban a las entradas de Jerusalén. Recuerda que eso fue lo del día de ayer domingo. Pero vamos a entrando y vamos viendo que el Señor trae algo, ¿no? Bendito sea el Señor, trae algo en esta palabra. Entonces la temporada de Pascua traía a los judíos mucha emoción, al pueblo judío, y al recordar la gran victoria del Éxodo. Y entonces, al preguntarte respecto a su aflicción, ellos se preguntaban sobre esa aflicción que tenían con Roma, porque Roma los estaba apretando, presionando, le estaba tratando, era un invasor. Entonces ellos, los judíos, tal vez el Mesías venga en este año, y tenían esa idea que venía aquel Salvador que los iba, como Moisés, a sacar de ese emperador que era Roma. Estaban esperando un Salvador, pero un Salvador sobre cosas terrenales. Entonces, ellos pensaban que ese Mesías, que esperaban, que a él te hablaba, por eso ellos lo esperaban con ramas. ¿Por qué creen ustedes que ellos esperaban a Jesús a las puertas y dice, viene el Mesías? Porque en su mente estaban esperando el Salvador ¿de qué? Del pueblo de Roma. 30 años antes del nacimiento de Jesús, Arquelao, hijo de Herodes el Grande, fue a Roma para pedirle a César Augusto, su reino. Y algunos de los judíos habían enviado una delegación para protestar contra ese nombramiento de ese hombre que no era judío, porque Arquelao no era judío. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de los judíos? No estaban contentos ni con Herodes, que estaba reinando en ese momento, ni estaban de acuerdo con la invasión de los romanos en sus tierras. Era un pueblo que estaba rebeldizado y andaba cada momento esperando a un Salvador. Y ese Salvador estaba escrito en la palabra, en la profecía, y era el Mesías. Pero vamos a ver lo de los talentos, de lo que aquí se llaman las minas. Entonces no confundamos la parábola de las minas que está por allá en Mateo 25, 14 al 30, en donde voy a hacerles un recuento. El Señor le da a unos 5, a otros 3 y a otro 1. Parecía pero no. Hay una diferencia entre talento, que eso representan oportunidades de usar nuestra capacidad. Ese es el talento. Y todos tenemos diferentes capacidades y se nos da diferentes oportunidades. No todo el mismo tiene la misma capacidad que otro. Hay unos, miren, lo vemos en los deportistas. Hay unos con mayores agilidades, aunque estén en los mismos lugares, aunque sea el mismo delantero, no tiene la misma cualidad que otro. No todos nacieron con el talento de Luis Díaz. No todos salieron con el talento de James. No todos salieron con un talento, aunque todos jueguen fútbol, que Messi o que Cristiano Ronaldo. Hablando del fútbol. Y si hablamos de otros deportes, de los que juegan basquetbol o los que juegan tenis, cada uno que llegan a puestos especiales mundiales son personas súper privilegiadas con su talento. Por eso digo, no es lo mismo el talento que lo que estamos hablando acá.
Entonces, no vamos a confundir esta parábola de las minas, que es que se les dio una actividad en sí. ¿Qué talento? A mí se me da una actividad a realizar y no la realizo, por eso soy juzgado. Al del talento le es dicho, no lo realizó bien o lo realizó mal, pero no es lo mismo. Entonces yo vuelvo y digo que los talentos representan oportunidades de usar la capacidad, y cada uno de nosotros, cada ser, tiene una capacidad diferente que otro. Entonces unos son más talentosos que otros. Por eso lo de las minas no tiene nada que ver con los talentos. Entonces los siervos de esta parábola recibieron cada uno una mina. Mire que aquellos le dieron diferente, a cada uno le dieron una cantidad de talentos, pero a estos le dieron a cada uno, por decirlo así, a 10 se les dio una mina. Eso significa se les dio algo que realizar, algo preciso con sus características precisas, es decir, con todo el proceso para realizarlo. ¿Cómo les dijo? Vamos allá. Ahí dice, para recortarles, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Si habían 10 siervos y 10 minas, quiso decir que le dio uno a cada uno y les dijo, negociad entre tanto que vengo. O sea, le mandó una actividad, vayan y negocien con estas minas. Vayan y trabajen con ellas, vayan y me hagan una acción, no un talento. Vayan y negocien con eso, vayan al banco. Y en el caso del que tiene algunos ahorros, ven y lo mete a un CDT o lo hace esto. Sí, lo mandó a negociar, no a utilizar su talento, no a utilizar el talento como estamos hablando. No, hubo una actividad en concreto que le dio a 10 siervos y a cada uno le dio la misma actividad a cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Que vuelto él, que no regresó, los llamó, porque aquí se aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Recuerde que son 10, pero él resuelve sobre 3. ¿Qué pasó con los otros 7? Yo digo que desaparecieron. Son aquellos que fueron, ni siquiera se presentaron, porque esos no querían que ese rey gobernara sobre ellos. Por eso regresaron 3 de los 10. Eso es lo que yo interpreto, porque dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Cada uno. No olviden esto. Fueron 10 y 10 características iguales. A cada uno le dijo, a cada quien le dio lo mismo. Hágame esto, hágame esto, hágame esto. Cada uno lleve una mina y realice tal cual actividad para que rinda para mí. Entonces dice aquí que vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Cuánto ganó una mina? 10. Y el Señor le dijo, el rey, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel. ¿En cuánto? En poco. Fíjate que le dijo, cuanto en poco has sido fiel. No he dicho cuando en mucho. Le dijo, en lo poco has sido fiel. Mire, no le dijo, no en lo mucho has sido fiel. Encuentren aquí la verdad de las cosas. Él le dijo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Como ganaste 10 ciudades te doy autoridad sobre ellas. ¿Pero sobre qué? Sobre lo poco, sobre lo que se le dio a hacer
al esto, y eso hizo. No dijo que hizo algo diferente. Vamos a ver qué pasó con el segundo. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido, ¿cuánto? 5 minas. Y el Señor también le dijo, a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, se supone que todo lo anterior también lo habrá dicho. En lo poco me has sido fiel. Ok, gracias. Está sobre 5 ciudades. Si 5 hiciste, 5 te doy. Si el primero 10 hiciste, 10 te doy. ¿Qué pasó con el tercero? Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. ¿Cuánta? 1. Aquí está tu mina, lo que me diste a hacer, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué piensan ustedes? Ni en lo poco has sido fiel, ni en lo poquito que te pedí has podido hacer. ¿Sabes qué? Le dice el Señor. Por cuanto tuve miedo, dice él, de ti. O sea, que era temeroso. O sea, no es que no era un hombre temeroso. Por cuanto eres hombre severo. O sea, que es un Dios, por decirlo así, lo ponemos que aquí está representando a Dios, al Padre. Dice, yo sé que soy temeroso de ti, Señor, como si alguien orara de esta manera. Por cuanto eres severo, por cuanto me vas a castigar, puede decir, si no hago bien mis cosas. Pero ni siquiera lo hice. Porque tú tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Esto es bastante. Entonces él le dijo, ¿cómo le dijo? Buen siervo, no. Mal siervo. ¿Cómo le dijo? Mal siervo. Por tu propia boca. Mira, ¿sabe que nosotros a veces perdimos con Dios por nuestra propia boca? Por lo que nosotros decimos. Digo, por tu propia boca te juzgo. Porque él habló sobre el Señor. Sabía que yo era hombre severo. Sabía que yo era hombre severo. Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Y ciego lo que no sembré. Entonces, ¿por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco. Mire que el Señor lo está preguntando. ¿Por qué no lo hiciste? O sea, es cuando el Señor nos dice, ¿por qué no hiciste? No fuiste obediente. ¿Por qué no pusiste el dinero en el banco? Para que al regresar, yo lo hubiera recibido con los intereses. No importa que hubieran sido solamente 2 o 3. El primero dio 10, el segundo dio 5. Este pudo haber dicho, Señor, pude solamente hacer 2 o 1 más. Lo multipliqué por 2. El Señor no les estaba diciendo que lo multiplicara todo por 10. De hecho, el segundo solamente dio la mitad. Y si este hubiera dado 2 o 3, no sabemos, ¿verdad? Pero yo llego en conclusión de que el Señor igual ha dicho, en lo poco ha sido fiel. El Señor no nos está pidiendo que seamos en lo mucho, no que nos sobrepasemos en esfuerzos. Si por lo menos le cumplimos al Señor en cumplir lo poco que el Señor nos pide. Si en lo poco hubiera sido fiel. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina. Él la estaba entregando, Señor, aquí está, pero le dijo, quítensela. Y se la dan al que tiene las 10 minas. Viene una pregunta de los que están ahí. Señor, ¿tiene 10 minas ese? Porque ellos pensaron, ¿por qué no se lo da el de 5? Yo creo que ustedes preguntan lo mismo. ¿Por qué el Señor se la va a dar el de 10 y no el de 5? La respuesta fue la siguiente. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Yo ahorita dije que más, pero no dice así. Dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿A qué se refiere? A esta actividad. No nos salgamos del texto. Hay gente que salga esto de contexto. No podemos sacar
este versículo 19-26 para decir que el Señor le va a dar a aquel que es rico y al pobre lo va a empobrecer más. Alguno podría entender de esa manera. Si saca de contexto, dice, oh, aquí el Señor está diciendo que al que es rico le va a dar más y al pobre lo empobrecerá más. No es así. Mala interpretación. El Señor está hablando sobre todo el contexto de este texto, de todo. Desde que empezó dice, a cada uno le dio una, pero dice, ojo, le digo que a todo el que tiene ¿qué? ¿Qué es lo que tiene? A ver, pregúntense ustedes mismos, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Obediencia, obediencia, fue obediente. Todo aquel que es obediente en lo poco le sirve al Señor. Si en lo poco fuiste fiel, tu fidelidad a Dios. Dice, ahí donde él dice, todo el que tiene eso, obediencia, fe, acción del Señor, se le dará más sobre eso, se le dará más fe, se lo multiplicará su obediencia. Aún el que no tiene, se le quitará. Aún el que no tiene, se le quitará. Véanlo otra vez. Dice, todo el que ¿tiene qué? ¿Plata? ¿Tiene dinero? No. Tiene fe. Tiene fe. Y es servidor del Señor, aún en lo poco que el Señor nos pide. Se le dará. Eso que tiene, se lo vamos a multiplicar. Porque Él es el que da la fe en nosotros, el que pone y nos da fortaleza. Mas el que no tiene nada de eso, ni fe, ni fortaleza, ni busca al Señor, aún lo que tiene, lo poco que tiene, o sea, esa acción negativa, eso se le quitará. Algunos me dirán, estás dándote interpretación, Armando. Pues no le puedes dar la interpretación anterior de que entonces al rico le dará más y al pobre le quitará lo poquito que tiene. Esa no es la interpretación. Porque podían entrar a interpretar eso, ¿no? Alguno podría entrar a interpretar eso. No saquemos de este versículo de todo el texto, de todo lo que está arriba. Como podemos ver, los siervos de esta palabra recibieron cada uno una mina. Pero solamente unos obedecieron. Y da la impresión que los 7 que quedaron, esos incluso no querían ni siquiera a que aquel rey estuviera sobre ellos. Por eso al final le digo esto. Al final. También aquellos, mis enemigos, ¿cuáles serían? Aquellos que también el Señor les dio una mina. Que no querían que yo reinase sobre ellos. Fíjate, esto ni siquiera guardaron como aquel la mina y le regresó. No, esto ni siquiera querían dejar nada. Traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Sí? Recuerda que quedaron 7. Sus enemigos, porque eso se convirtieron en enemigos del rey. Se convirtieron de ese que a ellos decían, mandaron a un grupo. Recuerde que mandaron un grupo detrás. Sí, Señor. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Hay gente que está en contra del evangelio. Y el Señor vendrá a juzgar a este mundo, a aquellos que no quieren ser gobernados por Dios. Que es su hacedor. Que es su hacedor. Entonces, cuando Jesús regrese, recompensará a los siervos fieles, arreglará cuenta con los siervos infieles, es decir, aquel, y juzgará a sus enemigos. Eso entendemos en esta parábola. Escucha bien. Jesús recompensará a los siervos fieles. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Arreglará cuenta con los siervos infieles. Si no pudiste con esto tampoco, te echaremos el lago de fuego. Echarlo al lago de fuego. Quítale lo que tiene. Y juzgará a sus enemigos, aquellos que aún ni siquiera fueron servidores del Señor, sino enemigos del evangelio. El siervo infiel no tiene excusa. Óyelo bien, el siervo infiel no tiene excusa. Su miedo lo paralizó cuando debía haberlo movilizado al servicio. Escucha, el siervo infiel no tiene excusa, porque cuando tiene miedo, ese miedo lo paraliza. Ese miedo lo paraliza y no lo deja moverlo al servicio de Dios. Mira, hay mucha gente que prefieren mejor no ir a la iglesia porque le van a colocar cargas. Lo van a poner a servir en la puerta, lo van a poner a limpiar el baño, lo van a poner a llevar un tratado a la puerta, lo van a colocarle alguna actividad. Tenemos que salir esta noche en vigilia, tenemos que salir el próxima semana a los parques. Ese siervo se escuda, dice: no puedo, tengo temor, tengo miedo a la gente, a la actividad. Mira, si en lo poco fuiste fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Pero si tienes temor y miedo, no crea que esto te va a servir. En absoluto que no. En el tribunal de Cristo, el Señor hará cuentas y dará a cada uno exactamente lo que se merece. Debemos ocuparnos, negociar hasta que Él venga. Escucha bien. Debemos trabajar en la actividad de Dios hasta que Él venga. Hay una gran comisión. Id y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran comisión. Y no podemos nosotros, nos dio el Señor esa actividad. Mira, ese equivale a la mina que el Dios ha dado a cada uno de sus siervos. Predicar el evangelio sin temor. Nos van a mirar mal, nos van a criticar, nos van a decir que somos locos, pero el Señor nos dio una actividad a cada uno de sus siervos. Id y predicar el evangelio. Esa es la mina. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando Él venga, verá el fruto de tu actuar. ¿Cuántos se han convertido en tu casa? ¿Cuántos se han convertido en tu barrio? ¿Cuántos se han convertido? Eso es lo importante. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que ver eso claro, bien claro en nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a cambiar de cámara. La van a ver por un poco difícil esa cámara, pero esta cámara tiene problemas. Esta cámara está mucho mejor. Está un poquito atrás con algunas sombras, pero tiene menos problemas de movimiento. Entonces vamos a seguir en una tercera a lo que vino el Señor. Hemos visto dos actividades del Señor. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a traer salvación. Y el ejemplo fue Zaqueo. Jesús vino a traer recompensa. Y eso es lo que acabamos de leer en esta parábola de las 10 minas y los 10 siervos. Y de aquellos que fueron fiel, el que no fue fiel, y aquellos que aún ni siquiera querían saber de él, no querían saber de aquel rey, no querían saber del Señor. Y dijo, y lo juzgó y dijo: traedlo y matarlo delante de mí.
Y hay una tercera actividad de Jesús. Vamos a leer del 28 al 44. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. No ha entrado, está subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se le llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Escucha esta última parte. ¿Y por qué lo estás desatando? Porque el Señor lo necesita. No se te olvide esta parte importante. Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Otra vez, una acción de Jesús y una acción en obediencia de sus discípulos. Los mandó y les dijo: cuando le digan, di porque el Señor lo necesita. Y cuando lo están desatando y le preguntan, decir porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a sus pasos tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte, que es el monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en esta tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Repite: el tiempo de la visitación. Entonces aquí tenemos varias cosas, ¿verdad? Ya tenemos varias cosas que estudiar aquí. Bendito sea el Señor. ¿A qué vino el Señor? Bueno, vamos a ver a qué vino el Señor. El Señor vino a traer paz. A lo mejor los dueños de los 2 animales, de los pollinos, eran discípulos del Señor. Y en el plan de se refugió en secreto, de modo que los líderes judíos no pudieran interferir. Ellos se quedaron quietos, no siguieron. Entonces, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, cumplió lo que
Ahí está escrito en el profeta Zacarías 9:9. Y se declaró rey de los judíos. Porque eso es lo que venían gritando sus discípulos, no adentro de la iglesia. Mira, esto tiene que quedar claro. Los que están gritando son sus discípulos. Aquí está. Escriba, léanlo bien. Porque nosotros no podemos dejar que nos digan cosas que no son ciertas. Cuando llegaban ya cerca de la bandeja de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces a alguien no le gustó. A algunos no les gustó esto que estaban gritando los discípulos. Sí. Alguien enseguida dijo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les digo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. Así pasa en nuestros días. Si tú y yo callamos la verdad del evangelio, alguien lo va a decir, porque Dios va a utilizar, así sean las piedras, para que el evangelio sea predicado en todo el mundo, para que no haya excusa que no se le habló de Cristo, para que no haya excusa que no se le dijo de la venida del Señor, para que no tengan excusa que esperamos la segunda venida del Señor. Hasta las piedras hablarán, dice. Y mira que él, cuando fue por los pollinos, le dijo: díganle que el Señor lo necesita. Hoy te digo, cuando el Señor te manda algo, debes hacerlo porque el Señor lo necesita. El Señor necesita de ti. No dicen que Dios no necesita de nadie. ¿Cómo? Claro, necesita de nuestro respaldo, necesita de nuestro actuar, necesita de nuestra obediencia. Mira que el Señor, cuando llegó allí donde la samaritana, ¿qué le dijo? El Padre está buscando. ¿A quién estaba buscando? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él necesita de nuestra adoración. Pero no porque lo haga Él más o menos Dios. Sigue siendo el mismo Dios. Para nuestro bien. Él está buscando nuestro bien. Él está buscando que nosotros caminamos en la rectitud, caminamos en paz, caminamos en el camino correcto, en santidad. Él necesita ver en nosotros la obediencia. Por eso yo le llamaba la atención cuando dijo, les decía eso. Bendito sea el Señor. Vamos a buscarlo. Está en el 34. Así está. En el 31. Mire, aquí hay algo importante que ustedes deben tener en su cabeza. Y si siguen sus preguntas, siempre, ¿por qué lo desatéis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Aleluya. Esto es bíblico. Hay esperanza, hay necesidades espirituales también de Dios. ¿Usted cree que nosotros somos a su imagen y semejanza? Dice, Dios no necesita nada de nadie.
Pues sí, pero hay cosas que el Señor dice, ¿sabes qué? Porque el Señor lo necesita. El Señor necesita un corazón que palpite como el de él, como el de David. Un corazón que sea como un corazón de Dios. Él necesita a un obediente, a un santo, a uno que hable en santidad, alguien que habla su palabra. Dios necesita a alguien que lleve la palabra de Él a toda criatura para que esas criaturas acepten a Cristo. Necesitan de ti. Bendito sea el Señor, alégrate. Sente usado por Dios y necesitado. Dice la palabra, ¿por qué lo vas a desatar? Él respondió, porque el Señor lo necesita. El Señor te necesita. El Señor necesita de ti. El Señor necesita de tu obediencia. El Señor necesita de tu respuesta. El Señor necesita que tú llegues ante Él contrito y humillado y arrepentido de tus pecados. Porque el Señor le duele cada ser que se pierde en este mundo. Él le duele en su corazón. Cada ser, cada alma que se pierde, al Señor le duele la pérdida de seres. Por eso necesita de tu respuesta. Por eso necesita de tu corazón. Que sea conforme a su corazón. Aleluya. Qué noche tan hermosa. Cuando Jesús entró a Jerusalén, montó en ese pollino, en el pollino que él necesitaba. Pero también despertó la preocupación de los líderes religiosos, ese fariseo. De modo que se vieron obligados a actuar. Ahí fue cuando empezaron ellos a actuar. Juan 12:19. Vamos a Juan y regresamos luego a Lucas. Juan 12:19. ¿Qué encontramos ahí? Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguiste nada. Mirad, el mundo se va tras de él. ¿Ya se da cuenta? Ellos empezaron a decir, esto no está bien, esto está maluco. Los fariseos se dijeron entre ellos, vemos que no conseguimos nada con lo que hacemos. Mira que no conseguimos nada con estar detrás de él y tratando de tentarlo y de decirle tantas cosas. Miremos, el mundo se va tras de él. Juan 12:19. Ellos estaban preocupados cuando el Señor entró con bombo y platillos por la entrada de Jerusalén. No crea que no estaban preocupados. A partir de ese momento empezaron a actuar de manera rápida, vertiginosa. Fueron días y noches que ellos estaban trabajando para tomar del Señor, para empezar ya su accionar para matarle, porque eso es lo que buscaban, matarle. Querían arrestarlo después de la Pascua. Pero Dios había dispuesto ya que su hijo muriera como el cordero de la Pascua. Ellos no querían antes. Ellos tenían un plan después de Pascua, porque eso se les iba a complicar como se les complicó. Ellos querían matarlo después, pero Dios hizo un plan para que todo funcionara en contra de ellos, para que fuera Jesús el cordero de Pascua. Habían tres grupos especiales en esa muchedumbre de la muchedumbre de la Pascua. Los judíos nativos que sospechaban de Jesús, los galileos que le seguían a todas partes y los visitantes de fuera de Judea que no sabían, ellos no sabían que eran Jesús. Les estaban hablando de sus hechos, de sus acciones, de lo que hacían. Entre esa multitud
había mucha gente que lo había visto levantar muertos, y en especial a Lázaro. La multitud, cuando los discípulos empezaron a entrar con ellos diciendo esas palabras, la multitud empezó a gritar: Hosana, Hosana. Y eso lo hacían ese día, el Domingo de Ramos para nosotros. Pero después de unos días después, esa misma multitud comenzó a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Y eso ocurrió para nosotros en esta semana, el Viernes Santo. ¿Quiénes fueron los que perpetuaron la acción de la muerte de Cristo? Principalmente los judíos de Jerusalén, influidos por los principales sacerdotes, los que pidieron sangre. Ellos fueron los que influyeron a esa misma multitud que había recibido a Cristo en Jerusalén. Influyeron en ellos de manera astuta a través de cantidad de mentiras para hacerlo crucificar. Jesús vino a traer la paz. Eso fue lo que escuchamos al principio cuando el Señor empezó su tarea. Gloria a Dios a las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Recuerde que ese es el inicio. Gloria a Dios en las alturas. Eso vino Jesús a traer paz para la gente, pero la gente en Jerusalén lo rechazaron y le declararon la guerra. ¿Qué pasó en el pueblo de Jerusalén en esos días? Desperdiciaron su gran oportunidad. No hay paz en la tierra, pero hay paz en los cielos debido a la obra de Cristo en la cruz. Y hay paz con Dios para los que confían en el Salvador. Hay paz en nuestro corazón. No hay paz en la tierra. Eso trajo el Señor para los que en Él creen, y Él dijo que nos iba a dar vida y vida en abundancia. Y Él nos dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y nosotros vivimos en paz. Aunque el mundo esté viviendo en guerra, Él nos ha dado su paz. Él nos ha dado su comprensión. Él nos ha dado su amor. Él nos ha salvado del pecado, de la inmundicia. Nos ha limpiado. Nos ha puesto vestiduras nuevas. Nos ha vestido de blanco. Nos ha dado santidad. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Pero también vino a otra cosa Jesús. Jesús vino a traer pureza. Vamos a terminar entre el 45 y el 48, que es la parte donde crea esta parte de que la pureza que trajo Jesús. Lucas 19, del 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle.
y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús vino a traer pureza. Jesús vino a cambiarnos a este que él llama que es su templo. Tú eres el templo del Señor. Tú eres el templo del Espíritu. ¿Cómo lo encuentra? Lleno de inmundicia, lleno de como ese que encontró el Señor. ¿Qué encontró el Señor? El templo lo encontró lleno de todo, de vendedores, de cambistas, pero menos para lo que fue hecho el templo. El templo fue para la oración. El Señor nos hizo para su alabanza y su adoración, pero nos encuentra llenos de inmundicia, de pecado, de maldad, de fornicación, de adulterio, de odio, de rencor. Y el Señor viene a darnos pureza, a limpiarnos. La nación de Jerusalén, la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, era perversa porque la adoración estaba corrompida. El templo santo se había convertido en un mercado religioso. ¿Huelen algo hoy? ¿Han encontrado alguna iglesia en estos tiempos que se ha convertido en un mercado religioso? Que venden y hacen cambios en la iglesia. ¿Han encontrado eso hoy? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Habrán algunos que hacían lo mismo que en el templo de Jerusalén? Que están negociando con las cosas religiosas de Dios. En donde el sacerdote se enriquecía obteniendo ganancia de los judíos extranjeros que tenían que comprar sacrificios y cambiar moneda. Por eso el Señor encontró que no era para eso que fue hecho el templo. Aunque ahí se llevaba el sacrificio, pero no para hacer cambio ahí. Ellos tenían una manera correcta de hacer las cosas. ¿Será que hoy también pasa eso en nuestras iglesias? ¿Será que no estamos haciendo lo correcto? Debemos hacernos esa pregunta. Jesús citó a Isaías 56:7. Isaías 56:7. ¿Qué dice Isaías 56:7? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire, eso era casa de oración. Mi santo monte, así llama el Señor a ese templo. Mi santo monte, mi casa de oración para el holocausto, para el sacrificio, pero que sea acepto sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, el principal función de la casa, del templo, es la oración. Cualquier otra cosa que hagamos ahí, que no lleve ese principio de oración y hacer alabanza, holocaustos. En este tiempo se hablan holocaustos diferentes, porque aquí no vamos a hacer sacrificios de carne, sino espiritual. Ayuno, oración, alabanza, adoración al Señor. Cualquier otra cosa que hagamos diferente a eso, al Señor no le agrada. Así lo dice. ¿Dónde lo leímos? Isaías 56:7. Jeremías 7:11. Jeremías. Wow, en estos días hemos hablado mucho de él. Jeremías 7:11.
Wow. Aleluya. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. A él no le gusta. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay un poquito de retardo. Van a haber un poquito de retardo en la señal. Bendito sea el Señor. Ahí tenemos un poquito de retardo, pero ahí me escuchan, me ven y vamos a continuar. Como en esta estamos hablando de esa entrada triunfal, este acto público, porque uno fue la entrada central de Jerusalén, esa entrada triunfal por la puerta principal, fue un acto tremendo, público. Ese acto público exacerbó al odio de los líderes religiosos. Y esto, pues, les llenó la copa. Que llegara el templo y les hiciera lo que les quiso, echó a los cambistas y llamó este sitio para santificarlo. Así determinaron actuar lo más pronto posible contra Jesús. Aleluya. El Señor vino a traer pureza, a limpiar su templo. Y tú eres hoy templo para el Señor. Tú eres templo del Señor. Y como tal, tú debes actuar. Debes actuar para el Señor. Y nosotros debemos actuar para el Señor. Haciendo el bien. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, otra vez estamos en la cámara más rápida. Bueno, estamos en esto. Vamos a finalizar. 4 aspectos vino el Señor a la entrada, antes de la entrada a Jerusalén. Jesús vino a traernos salvación. Y lo vimos en esa salvación en la casa de Zaqueo. Jesús vino a traer recompensa. Aquellos para el que el Señor les ha dado una actividad a todos, de ir por el mundo y dar a conocer su evangelio, ir por el mundo y predicar su evangelio. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, todos tenemos una actividad en el Señor. Y el Señor, así como aquellos que le dio 10 minas, a nosotros el Señor nos ha dado una actividad. Una actividad diferente unos a otros. Algunos al Señor le ha dado talentos, pero actividad a todos. No por talento. Talento es una cosa. El Señor utiliza a aquellos que el Señor les ha dado talento para la profecía, para la predicación, para
para la sanación. No todos tenemos ese don que el Señor le ha dado en manos santas para sanar, para llevar, para profetizar. No a todos. O para cantarle al Señor. No todos tenemos el mismo talento, pero sí a todos el Señor nos dio una actividad como aquellos que le dio una mina a cada uno de ellos. Eso no era un talento. Jesús vino a traer paz, pero el mundo no está en paz, porque no vino a traer paz a este mundo, vino a traer paz a sus salvos. Aleluya. ¿A quién vino el Señor a traer? Aquellos que lo han recibido, aquellos que se han entregado a Él, porque Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no se lo doy como lo da este mundo. Aleluya. Vamos a buscarlo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no doy la paz como lo da este mundo, dice el Señor. Porque la paz de este mundo es pasajera, mas la que nos da el Señor es para siempre. En nuestro corazón nos llena de paz, de tranquilidad. Aunque el mundo se moviere, aunque hubiera conflicto, aunque hubieran tormentas, aunque hubiera aflicción, aunque te estén atacando en todos los aspectos, en lo financiero, en lo personal, en el trabajo, no sé. Dios te va a dar paz. Aleluya. Piensan despojarte de todo, pero no podrán quitarte el amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ¿cierto? Ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces nada nos podrá separar del amor de Dios, no importa. El Señor sabe hasta dónde somos capaces de soportar. Y con la prueba también nos da la salida. Él siempre nos va a dar la salida. Aleluya. ¿Qué otra cosa? Jesús vino a traer pureza. Entonces, hoy hemos visto en esta entrada triunfal, llegada a Jerusalén, llegada al templo, en este día que el Señor ya venía, sabía lo que venía. Ojalá el Señor mañana nos dé tiempo para continuar con esta semana. Es posible que sea en la mañana. Y vamos a continuar qué pasó día a día en la vida del Señor en Jerusalén. Y vamos a preparar las 7 palabras para el día viernes. Si así el Dios lo permite. El día viernes en la mañana, 6 de la mañana, perdón. Viernes 6 de la mañana estaremos en las 7 palabras. El Señor, a mí me gustaba mucho esto de las 7 palabras. He visto que han dejado muchas iglesias de el sermón de las 7 palabras. Pero es muy importante qué señal nos ha dado el Señor en cada una de sus palabras. Entonces el viernes a las 7 de la mañana vamos a hablar de las 7 palabras de ese sermón, esas 7 palabras. El Señor dio en la cruz al final de ese ministerio de salvación y vida eterna. Y después viene su resurrección, de lo cual gozamos hoy. Gozamos de su presencia, porque Él sigue vivo y vivo. No que creemos, no en nuestras mentes, no en nuestro corazón, no. Es una vida real a la diestra de Dios Padre. Y se mostrará, vendrá en su segunda venida. Aleluya. No como alguno dice, no, Él está vivo en mi corazón. No, Él está vivo en realidad. Él está vivo en realidad. Eso como algunos dicen, no, Él está vivo en mi corazón, en mi mente. Él vive en mi corazón. No. En tu corazón vive el Espíritu Santo. Representa. Sí, Señor. Porque son uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor, para que venga
a vosotros el Consolador, el que lo redargüirá de todo pecado, el que le hará hablar de toda verdad, el que estará con nosotros hasta el final de nuestros días. El Espíritu Santo sí está en nosotros. Vive y vive para siempre. Para siempre. Jesús vive y vive para siempre. Pero está a diestra de Dios Padre, porque si no fuera así, ¿por qué estamos esperando su venida? Hay algo aquí bien claro. Si estuviera entre nosotros, ¿para qué esperarlo? Él viene en su segunda venida y se llevará primero a su iglesia. Y después viene para gobernar 1000 años y a tomar y poner en prisión a Satanás y a todos sus espíritus. Que Dios lo reprenda. Está pronta su venida. Aleluya. Bendito sea el Señor en esta noche que tuvimos esta palabra que el Señor así nos ha regalado. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se hicieron presentes en esta noche. Gracias, Señor, porque vimos tu presencia, Señor, en este día. Sentimos, Señor, que tú estuviste siempre ahí con nosotros, que no nos faltó jamás tu presencia, que siempre, Señor, estuviste ahí. Sentimos, Señor, cada vez que nos hablaste, sentimos tu presencia en cada una de tus palabras, Señor. Sentimos, Señor, que siempre estabas ahí. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre, porque en este día estamos así celebrando, Señor, esa primera venida. Y que por ese sacrificio que tú tuviste en esta semana, en estos días, hace más de 2000 años, es que tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Oh, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que en esta noche nos des una noche apacible, y manda ángeles con esas espadas enfundadas a nuestro alrededor para que nos cuiden en la noche, en esta noche. Oh, bendito Dios. Si alguno está enfermo, Señor, sea usted poniendo su mano sanadora en cada hermano, en cada familiar. Oh, bendito Dios, sea usted, Señor, colocando esa unción, ese aceite en ellos, Señor, para quitar toda dolencia, todo mal, toda extirpar cualquier elemento dañino, tóxico que tenga en ese cuerpo, Señor, sacándolo, colocando células nuevas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los esperamos todos estos días. Yo creo que el día jueves, si así lo permite, tendremos también un servicio en la mañana hablando del jueves. Y el viernes sí vamos a hablar de las 7 palabras. Vamos a hacer un sermón de las 7 palabras para el día viernes a las 7 de la mañana, si así Dios lo permite. Y el domingo tendremos, este domingo que pasó tuvimos dificultades en la mañana, lo hicimos en la noche. Este domingo también vamos a tener el mensaje dominical a las 5 de la mañana, si así Dios lo permite. Que el Señor los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.